Ya, buenos días. Entonces estamos iniciando la clase de seguridad y gestión ambiental en minería. ¿Qué más? ¿Qué más? Además está recordar que el PPT queda en Reco y la grabación queda alojada entonces en la carpeta de Drive, que tenemos para esos efectos compartidos. Bien, tenemos que avanzar entonces con la materia y recordando un poquito la primera parte de la materia, porque esta es la parte 2, ¿ven? La parte 1 nosotros estuvimos conociendo la roca, ¿no es cierto? Es decir, estuvimos viendo algunas singularidades de la roca. ¿Por qué? Porque es importante conocer algunas singularidades, algunas situaciones que se presentan en la roca, porque eso me va a llevar a detectar los problemas, ¿sí? O voy a poder inferir los problemas que puede ocasionar esas singularidades. Y tercero, más adelante, vamos a ver que esos problemas que se pudieran ocasionar, entonces me permiten determinar qué solución o qué método de control yo voy a tener que implementar en esa faena, en esa operación minera para, digamos, disminuir los riesgos de derrumbe, estallido de roca, explosiones, ¿no es cierto? Y otros temas que tengan relación con estas fallas, con estas singularidades. Entonces, la primera parte, resumiendo, era el tema de las singularidades, ¿no es cierto? Sí, es conociendo la roca. Y ahí aparecía lo que eran las fallas, el distanciamiento, la diaclasia, los plegamientos, ¿no es cierto? Había un plegamiento del tipo anticlinal, otro del tipo sinclinal, las venillas, tubo volcánico y otros más que son situaciones que uno podría encontrar cuando empieza a generar una excavación, un acceso, un túnel, ¿no es cierto?, minero, subterráneo, lógicamente, y que se acerca o que quiere acercarse al yacimiento propiamente tal. Hoy día lo que tenemos que hacer en la parte 2, ¿sí?, es justamente identificar aquellos problemas, identificar los problemas. Entonces, eso es. La primera parte, que ya la vimos en la clase anterior, tiene relación con conocer la roca, un poco lo que ya habíamos conversado, ¿sí? La parte 2, que tenemos que verla hoy día, es la identificación de los problemas que puedan existir y presentarse. Y la parte 3, que tenemos que verlo, no la próxima semana, porque acuérdense que la próxima semana hay que celebrar el 18, entonces vamos a estar toda la semana celebrando el 18, y por lo tanto hay suspensión de clases la próxima semana, ¿no es cierto? Es como una especie de interludio. Como una especie de interludio. Y de vuelta tenemos que ver la parte 3, métodos de control de estabilidad. Entonces, hoy día tenemos que ver este ítem que yo tengo aquí marcado con rojo, el punto 2, que corresponde efectivamente a la identificación de los problemas que puedan existir o a los cuales nos podemos enfrentar. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí en este esquema, ¿no es cierto?, en realidad en esta fotografía, uno dice, todo este macizo tiene una estabilidad determinada, ¿no es cierto? Los esfuerzos están distribuidos adecuadamente, las fuerzas están distribuidas adecuadamente, pero siempre y cuando yo no tenga este túnel. Cuando esto es completo, está estático y por lo tanto sus fuerzas están equilibradas y hay un equilibrio en esa roca, en ese macizo. Pero cuando yo hago este agujero que ustedes ven aquí, se pierde la estabilidad del mismo. Se pierde la estabilidad. Y eso hace que los esfuerzos se distribuyan nuevamente y que las fuerzas y los puntos de presión sean justamente en este acceso que yo estoy generando porque no hay un soporte ahí. Y más grave aún es, en este caso, fíjense que aquí hay una falla, ¿ven? Hay una falla, y cruza otra falla de arriba abajo, ¿ven? En forma oblicua, ¿ven? Son dos fallas las que uno visualiza aquí, dos son singularidades que repito, cuando el macizo está completo, no representa mayor problema, pero cuando yo hago un túnel aquí, hago un acceso, un pique, ¿no es cierto? Una rampa de acceso, miren lo que se genera, se genera un corte aquí, ¿no es cierto? Y todo el esfuerzo que se hace, que antes hacía sobre el macizo, ahora no tiene un soporte acá abajo. Y miren esta especie de triángulo, ¿no es cierto? Que puede ser un prisma tetraedral, puede ser, bueno, cualquier figura geométrica que ustedes quieran, hay que ver la profundidad de esto, pero aquí aparentemente hay un tetraedro, ¿no es cierto? Que esto está cortado en la parte superior, en esa línea, en ese sentido, y está cortado en esta parte. No tiene soporte. Cuando yo
hago y construyo este túnel, esto se va a caer lo más probable y va a generar un derrumbe sobre esta faena. Y esto se presenta, repito, porque yo he intervenido el sistema. Entonces tengo que ser capaz de reconocer que aquí hay una falla, reconocer que acá hay otra falla, se genera un tetraedro, ¿no es cierto?, aquí, y esto no tiene soporte en el fondo y puede generar un accidente, puede generar un colapso de una parte de la mina. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas que tenemos que ir identificando. Pero no solamente está este problema, sino que hay varios más. Vamos mirando entonces de qué se trata. Pero antes de eso, estos problemas pueden deberse propiamente tal a la estructura, ¿no es cierto?, es decir, al macizo, como a los elementos que hay ahí. Por ejemplo, si hay presencia de agua o de humedad, eso facilita, digamos, el desplazamiento de los bloques de falla. Si el material está muy fallado, obviamente que también facilita. Si el material está muy íntegro, quizás ni siquiera es necesario colocar un soporte. Pero si me encuentro con un cruce de fallas como esto, que genera estos tetraedros, puede generarse una caída de planchón, ¿no es cierto?, de varias toneladas, y puede colapsar una parte de la mina. Vamos mirando esos aspectos entonces. La identificación de problemas, acuérdense, eso es lo que vamos mirando. Identificación de problemas. Pero antes, una breve introducción, leamos aquí porque este texto me gustó, y por eso yo lo pegué aquí para que ustedes lo tengan después, ahí lo puedan imprimir, lo tengan para su archivo. A modo de introducción entonces, la caída de rocas constituye uno de los mayores riesgos en el minado subterráneo, o en el avance de la minería subterránea. Por esa razón entonces es que las operaciones mineras deben ser seguras y por lo tanto tiene que ser esencial que el personal de la mina identifique los problemas de inestabilidad de la masa rocosa que pueden conducir a la falla potencial de la misma. Nosotros hemos identificado en la lámina anterior un problema, ¿no es cierto?, que puede generar una falla en el sistema. Eso es lo que tenemos que ser capaces de ir mirando nosotros y reconociendo. De esta manera entonces se podrán adoptar ciertas medidas eficientes, ojalá, y adecuadas para prevenir los accidentes ocasionados por caídas de roca. Accidentes que no solamente generan daño a las personas, sin duda que también pueden generarlo, pero también a la infraestructura y a la producción, ¿ya? Entonces son varias cuestiones que hay que tener presentes. Los factores que influyen en las condiciones de estabilidad de la masa rocosa en las excavaciones subterráneas, ¿no es cierto?, o labores y faenas subterráneas, que son de particular interés en términos de la operación minera, son la litología, es decir, el tipo de corteza que hay ahí, ¿no es cierto?, la intemperización y la alteración, la estructura de la masa rocosa, los esfuerzos generados sobre el sistema, el agua subterránea, presencia de agua o humedad subterránea, la forma en que se encuentra también esas singularidades, el tamaño y orientación de las excavaciones, el esquema y secuencia del avance del minado, o perforación, la tronadura, el tiempo de exposición abierta de la excavación y los estándares de sostenimiento. Es decir, hay varios elementos que tenemos que ir considerando y que los vamos a ir mirando en las láminas siguientes, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que antes de realizar una excavación, la masa rocosa, como yo ya lo he mencionado en múltiples oportunidades y no me voy a cansar de decirlo, la masa rocosa se encuentra en un equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio ahí de esa masa que está estática, y por lo tanto, cuando yo voy con una excavación, ¿no es cierto?, se rompe este equilibrio, se rompe estas condiciones de equilibrio que ya estaban existentes cuando el macizo estaba completo e íntegro, la cual perturba entonces la masa rocosa que es necesario controlar. Cuando estas perturbaciones son adversas, pueden resultar entonces en inestabilidad de la masa rocosa como fracturas, afloramiento de la roca, deslizamiento a través de superficie de discontinuidad, deslizamiento de los bloques de falla, deflexión excesiva del techo, es decir, un pandeo del techo que puede terminar en un colapso, convergencia o cierre de los contornos de la excavación, es decir, las paredes se van hacia adentro, ¿sí?, hacia adentro, y caen planchones de roca, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Astillamientos, lajamientos, reventazones, estallidos de roca, bueno. Una serie de problemas que pueden ocasionar. Tenemos que ser capaces de ir identificando esos problemas por ahora, y para después, en la próxima clase, saber cómo los podemos controlar, ¿ya? ¿Cómo los podemos controlar? Miren, aquí hay varios escenarios en los cuales nosotros nos podemos enfrentar. Uno de ellos, que sería el mejor escenario, que raramente ocurre, pero este es el mejor escenario, es que ustedes hagan excavación y se encuentren con una roca, con un macizo íntegro,
íntegro, es decir, que no tenga fallamiento o que el fallamiento sea pequeñito, que esté poco fracturado, poco roto, a eso me refiero. Porque si es una roca íntegra, ni siquiera necesitan mayor sistema de fortificación. Basta con uno que otro perno localizado quizá, o una malla nomás en un sector determinado, para prevenir algunos problemas, pero quizá ni siquiera sea necesario colocarlo. Eso es cuando ocurre una excavación en una roca que se llama roca maciza o roca madre, es decir, sin mayores fracturas o fallamientos. Como la que ustedes ven aquí en la imagen, ¿ven? Dice aquí que las rocas masivas se caracterizan entonces por presentar pocas discontinuidades o ninguna incluso, con baja persistencia y ampliamente espaciadas. Generalmente son rocas de buena calidad que están asociados a cuerpos mineralizados polimetálicos de rocas volcánicas, particularmente cuando éstas han sufrido procesos de silicificación hidrotermal. Ignorando por ahora la influencia de los esfuerzos, estos tipos de roca entonces ofrecen aberturas rocosas estables, sin necesidad de sostenimiento artificial, es decir, sin necesidad de establecer un sistema de fortificación, porque solo requieren de un buen, digamos, sistema de contención muy localizado, cuando es necesario. Incluso en muchas partes, ¿no es cierto?, en muchas partes del túnel, cuando es roca madre, roca maciza, sin mayor fractura, ¿no es cierto?, y singularidad, ni siquiera es necesario colocar algún sistema de fortificación. Entonces, por eso les decía yo que este es el mejor escenario, pero lamentablemente no siempre nos encontramos con este escenario y siempre en la excavación hay sitios donde van ocurriendo ciertos fenómenos que tenemos que ver más adelante. Pero este tema de excavación en roca maciza, ¿no es cierto?, o masiva, o roca madre, como quieran llamarlo, se puede dar incluso en ciertas partes del avance minero. No es que ustedes tengan una mina completamente de roca masiva, o un túnel minero donde esté todo el túnel inestable, no. Son ciertas zonas, en la medida que ustedes van avanzando, van encontrando sobre que el macizo tiene distintas características y en algunos puntos solamente es necesario fortificar, ¿sí? En otros no, en otros un poquito, en otros localizado, bueno, hay que ir haciendo eso en la medida que se va avanzando en la labor minera. Pero repito, como lo dije la semana anterior, aquí hay gente especializada en esto que son los geomecánicos y que van preparando informes en la medida que va avanzando el túnel minero. Y ellos van identificando si la excavación que se está haciendo requiere fortificación, requieren algún tipo de sostenimiento artificial en un punto determinado o en todo y de qué tipo. ¿Ya? Entonces con esos informes se va trabajando y se van implementando las sugerencias y las recomendaciones que ellos van dando en sus informes diarios y semanales. Así son, informes diarios y semanales de avance. Entonces fíjense, aquí hay un primer escenario, que es la fotografía del comienzo que yo mostré, ¿no es cierto? Aquí la tengo ya más descrita, que son las excavaciones en roca fracturada. Fíjense lo que tenemos aquí. Lo que yo les decía antes, ven aquí hay una falla, aquí hay otra falla, y yo estoy excavando aquí, me encuentro con el cruce de dos fallas, ¿sí? Y se genera aquí una figura geométrica, una cuña biplanar. Esta cuña, entonces, lo más probable es que, como no tiene sustento acá abajo, caiga, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que generar un sustento aquí. El modo más simple de falla, para que ustedes sepan, está formado justamente por la intersección de dos de estas discontinuidades. Dos fallas, ¿no es cierto?, o dos diaclasas. En general son dos discontinuidades o sistemas de discontinuidades cuyo rumbo es paralelo o subparalelo al eje de la excavación. Es decir, se genera aquí, ¿no es cierto?, una figura que no tiene sustento acá abajo y que en cualquier momento puede desplazarse producto del esfuerzo que hace el macizo y la presión sobre este tetraedro, ¿no es cierto?, y que va a caer. En este caso, en el techo o en las paredes se forma una cuña biplanar o un prisma rocoso, que podría desprenderse desde el techo o deslizarse desde las paredes inesperadamente. Es decir, en esta figura en particular está puesta en el techo, para que ustedes puedan ver aquí el riesgo al cual está expuesto todo el material que se encuentra acá abajo, pero también podría generarse este prisma, ¿no es cierto?, o cuña podría generarse a un costado en una pared, ¿sí? Acá, al lado izquierdo, al lado derecho, o acá en este caso, en la parte superficial. Si está en la parte superficial, obviamente el esfuerzo y la presión va a hacer que caiga sobre la base de este túnel, ¿no es cierto? Y si está en un costado,
va a reventar hacia al interior del túnel, donde ofrece menos resistencia, ¿ven? Pero en ambos casos, sea arriba o sea a los costados, hay un punto débil aquí, que hay que tenerlo presente. Después vamos a ver cómo se resuelve esto, cómo se sustenta, pero por ahora identifiquemos los problemas nomás, eso es lo que me interesa hoy día. Aquí hay un problema, ¿lo ven? Está clarito ahí, un desprendimiento de roca. ¿Ya? Aquí tenemos otras situaciones también. Otras situaciones son muy parecidas a las anteriores, ¿ven? Muy semejante a la anterior, a la cuña biplanar. ¿Sí? En este caso es muy semejante, tiene otra figura geométrica, pero para estos casos da lo mismo, porque igual se puede desprender. ¿Sí? El otro método de falla que considera la intersección de tres diaclasas, por ejemplo, o un sistema de diaclasas, que son fracturas, ¿no es cierto?, fallas del macizo, está roto, está fracturado ahí, y cuando ustedes avanzan, se rompen esas fracturas y se generan estas figuras que pueden caer, ¿no es cierto? En general, están constituidas por tres discontinuidades o sistemas de discontinuidad para formar una cuña tetraedral que podría caer o deslizarse por su propio peso, ya sea desde el techo o desde las paredes. Entonces, este es otro problema que a los cuales ustedes se pueden enfrentar cuando están trabajando en una faena minera. Si ustedes se fijan aquí, en este caso, ustedes van avanzando con el túnel, ¿no es cierto? Y se genera aquí esta figura que puede desplazarse y caer al piso. En este caso está en el techo, puede caer, ¿sí? Pero también puede caer o deslizarse desde los costados, ¿ven? Desde las paredes. Entonces, no solamente desde el techo, sino que desde las paredes. Entonces, esas cositas hay que irlas mirando y en el informe de avance del geomecánico van apareciendo, ¿ya? Pero ustedes igual tienen que saber. No saber identificar a lo mejor, pero cuando le hablen de que hay una excavación y que puede caer una cuña tetraedral, ya saben, digamos, de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Hay otra situación también a la cual uno se puede enfrentar y que está o tiene relación con excavaciones en roca fracturada, en rocas fracturadas. Pero en rocas fracturadas con un sistema de discontinuidades que son paralelas, miren, ¿ven? Entonces uno va avanzando aquí en el túnel y estos sistemas paralelos, que son como láminas, ¿no es cierto? Como láminas de macizo, al no tener soporte aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todo lo que ustedes ven aquí va a caer al interior del túnel, ¿sí? Y estas pueden ser 100, 200, 500 o 1000 toneladas, porque la densidad de esta roca puede ser bastante elevada. Entonces, estamos hablando de cientos de toneladas entonces que pueden caer sobre una fracción del túnel, ¿ya? Y esto es lo que se llama entonces estas lajas, las lajas. Estos pueden caer sobre acá al no tener soporte. Entonces, estos bloques tabulares o lajas se forman cuando la roca presenta un sistema principal de discontinuidades, como ustedes lo ven aquí, ¿no es cierto? Un sistema altamente fallado, en forma paralela, y esta entonces no tiene soporte, caen al interior. Y esta forma de inestabilidad es observada en rocas volcánicas intrusivas de yacimientos de oro, ¿no es cierto? Y también en yacimientos polimetálicos, o sea, polimetálicos, es decir, donde existen varios minerales metálicos, puede ser oro, cromo, cobre, cobalto, ¿sí? De ese estilo. Entonces, lo que ocurre es que el principal sistema, ¿no es cierto?, de discontinuidades forma entonces lo que se llama falsas cajas, ¿sí? Falsas cajas. Estas que están aquí, todas estas líneas son falsas cajas y que pueden caer dentro, ¿sí? Que pueden separarse o despegarse y caer hacia el vacío minado, es decir, hacia el túnel que ustedes están generando. Entonces esto requiere un sostenimiento también. Requiere un sostenimiento. Vamos a ver después, en la otra clase, cuáles son los métodos de sostenimiento más usuales y más comunes utilizados, ¿ya? Para estos casos y para otros también. Otro problema son estos bloques irregulares, miren. ¿Ven? Son muy parecidos a los tetraedros, pero estos son bloques. Cambia la forma nomás. La forma geométrica es la que cambia aquí, pero el efecto es el mismo. ¿Por qué? Porque hay discontinuidades aquí, ¿ven? Que cuando estaba relleno esto en el macizo no había problema porque estaba todo en equilibrio. Pero ahora no, ahora yo hago un túnel ahí y pierde el equilibrio y tiene que redistribuirse los esfuerzos y las cargas. Y en este caso hay una gran carga sobre el techo, ¿sí? De la caja. Todo esto es la caja. El túnel se llama una caja. Entonces, sobre el techo de la caja
hay un gran esfuerzo, una gran carga, que en muchos casos no es capaz de resistir, por lo tanto esto va a caer al interior. En este caso, denominados bloques irregulares, en roca fracturada, la roca de los contornos de la excavación está formada como un edificio de bloques que se autosostienen. Los bloques liberados por las intersecciones de la diaclasa presentan formas complejas, como en la figura que ustedes ven acá. La falla puede ocurrir por caída o por deslizamiento de los bloques debido al efecto de la gravedad. ¿Ven? Entonces aquí hay claramente una zona inestable. Inestable. Entonces hay que implementar aquí un sistema que sea capaz de contener y mantener el equilibrio, ¿no es cierto? Y sea capaz de soportar la carga que naturalmente existía en este macizo y que ahora no existe, por lo tanto yo tengo que superar o solucionar eso a través de un arco de fierro o de acero, por ejemplo. ¿Sí? Pero repito, esto que ustedes ven aquí no se presenta a lo largo de los 600, 700, 800 metros del túnel minero, no, sino que puede presentarse en algunos metros solamente. Después tenemos roca muy maciza, donde no es necesario fortificar. Después podemos seguir avanzando, podemos colocar solamente malla, después seguimos avanzando y a lo mejor tampoco es necesario colocar, pero después los últimos 10 metros es necesario colocar arcos de acero. Entonces, uno va avanzando en el túnel y se va encontrando con distintos mecanismos de soporte. ¿De qué depende? Ustedes tienen que tenerlo claro entonces, que eh, depende de la estabilidad que se encuentre aquí y de las condiciones que ustedes vayan encontrando en el avance del túnel minero, de la rampa de acceso, ¿sí? O galería, o piques, como quieran llamarlo. Aquí tenemos un escenario muy malo, que justamente cuando ingresamos a un macizo y el macizo está altamente fallado. O sea, una roca intensamente fracturada como la que ustedes ven aquí. Aquí puede caer material por todos lados, por todos lados. Desde el techo de la caja, desde los laterales de la caja, ¿no es cierto? Pueden existir aquí estallidos de roca o derrumbes simplemente de la nada. Entonces esto es un terreno altamente fallado, es uno de los peores escenarios. Peores escenarios. En este caso, requeriría varios sistemas. Un arco de acero, más una malla, más pernos de anclaje y más hormigón proyectado, que es como un estuco, entre comillas, ¿no es cierto?, que se le hace. Entonces, todo eso junto habría que colocar aquí. Todo eso junto habría que colocar aquí. Porque un arco de acero no sirve, porque el arco de acero puede estar... Es como una costilla de acero, es como una costilla de acero. Entonces están a 2 metros, por ejemplo, dispuestas unas de otras, pero ahí entre medio igual caen trozos de roca. Entonces tendría que poner malla. Pero igual caen roquitas más pequeñas que caen por entre medio de la malla, ¿no es cierto? Esa malla tengo que colocarla arriba, entonces tendría que poner pernos de anclaje, como tornillos gigantes para dentro, de 2, 3 o 6 metros de profundidad. O, no, y además, para que no caigan roquitas pequeñitas que caigan entre medio de la malla, tendría que proyectar hormigón, ¿sí? Es decir, como un estuco en todo el sistema, para que con esos 3, 4 o 5 métodos que tengo que colocar ahí, no caigan estos trocitos de roca. ¿Ya? Entonces, este es el peor escenario. Leamos qué dice aquí, yo les coloco el texto porque hay cuestiones importantes aquí que a veces yo no menciono porque se me olvida, pero en el texto está puesto y es bueno que ustedes lo tengan también después cuando estudien. La roca, intensamente fracturada, como en este caso, que es el peor escenario que yo les digo, presenta muchos sistemas de diaclasa y otras fracturas, ¿sí? Está altamente fallado, las cuales crean pequeñas piezas o fragmentos rocosos constituyendo por lo general masas rocosas de mala calidad, que son comunes en los depósitos mineralizados del país. O sea, estos son comunes encontrarlos en los macizos chilenos, por ejemplo. La falla del terreno en este caso ocurre por el deslizamiento y caída de estas pequeñas piezas y fragmentos rocosos o por el desmoronamiento de los mismos sobre la superficie de la excavación. La falla del terreno progresivamente puede ir agrandando la excavación y eventualmente llevarla al colapso si no se adoptan medidas oportunas de sostenimiento artificial. O sea, aquí sí o sí hay que colocar un sistema de sostenimiento artificial. ¿Ya? Y algo que no había mencionado, además cuando van cayendo en el techo trozos de roca y por los costados trozos de roca hacia el interior, se va agrandando la excavación, se va agrandando, por lo tanto, cada vez se va volviendo más inestable y el colapso puede ser inminente.
Pero eso lo podemos evitar si colocamos algún método de sostenimiento artificial. ¿Sí? En realidad, o varios métodos, como lo que yo mencioné, son varios métodos juntos aquí porque el problema es mayor. Aquí tenemos otro escenario que es parecido a las lajas anteriores, ¿no es cierto? Pero en este caso son paralelas, que esto se llama excavación en roca estratificada. Entonces, si ustedes se fijan, uno puede encontrarse con este tipo de roca que está estratificada, es decir, tiene estratos, ¿no es cierto? Son líneas paralelas aquí y que son débiles cuando ustedes quitan el soporte abajo. ¿Ven? Ustedes quitan este soporte y lo que ocurre entonces es que todo este sistema que está sobre el techo de la excavación genera una presión en el techo de la excavación y hace que esto colapse. ¿Ya? Y tengo que informarle a ustedes que muchos depósitos mineralizados del país están emplazados justamente en este tipo de roca que se llaman rocas sedimentarias, que son bastante débiles, ¿ya? En la cual el rasgo estructural más importante son, lo que mencionábamos aquí, justamente que es estratificada, es decir, son los estratos, son como capas de roca que van, una sobre otra. Y no están integradas todas, entonces son muy inestables cuando yo las perforo. Las principales características de estos planos de estratificación son su geometría planar, ¿no es cierto? Es decir, son capas, y su alta persistencia, las cuales hacen que estos planos constituyan debilidades de la masa rocosa, es decir, planos con baja resistencia. Son muy débiles, muy débiles. Cuando ustedes tienen el macizo completo, sin excavación no hay problema, porque se sostiene una sobre otra, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes intervienen generando este túnel, entonces aquí no hay soporte y obviamente aquí puede haber un colapso inminente. Esto es sobre roca estratificada, ¿ya? Por lo general, entonces, las rocas sedimentarias no solamente presentan planos de estratificación, sino también presentan otro tipo de discontinuidades, como por ejemplo, diaclasa, fallas, diques y otros. Todos estos tipos de discontinuidades pueden intersectarse formando varias combinaciones generando similares formas de falla que las indicadas para las excavaciones de rocas fracturadas. Es decir, hay un aspecto común aquí, que es el debilitamiento del macizo y por lo tanto puede generarse un colapso, ¿no es cierto?, de todas estas lajas, ya sea de los costados o en el techo, caer dentro del túnel, ¿no es cierto?, y por lo tanto requiere un sostenimiento. Sí o sí aquí requiere un sostenimiento. Repito, esto se puede encontrar en algunas secciones del túnel minero solamente, no en todo el túnel, ¿ya? Solamente en algunos sectores. En otros sectores ni siquiera es necesario colocar un sistema de fortificación o de sostenimiento artificial. Miren, en la medida que vayamos avanzando, entonces podemos irnos encontrando con distintas singularidades, ¿no es cierto? Y aquí yo le mostré esta imagen porque esta es una excavación con presencia de fallas y zonas de corte, bastante ilustrativa, donde nuevamente, si ustedes no hacen este túnel, el macizo está en equilibrio, pero se mantiene esa falla existe, ¿ven? Existe. Cuando yo voy avanzando en el macizo, entonces voy generando cortes en el falla, voy generando cortes en esa falla, y me van generando esta estructura, ¿no es cierto? Estos tetraedros, o estas cuñas biplanares, que van quedando sin sostenimiento y caen. A lo mejor no va a caer de forma inmediata, pero producto de los microsismos que se generan a causa de la perforación y tronadura al interior de la mina, estos pueden desplazarse, ¿sí? Se pueden desplazar y caer. ¿Ven? Y se van generando entonces estos sistemas que generan problemas. Las fallas geológicas y las zonas de corte representan estructuras donde ya hubo movimientos antes del minado y estos movimientos podrían volver a ocurrir por la operación del minado. ¿Ven lo que yo les decía? Entonces, quizá no va a caer inmediatamente. En algunos casos cae inmediatamente, en otros casos no. Pero sí hay un riesgo inminente de caída porque esto se puede ir desplazando producto de la perforación y tronadura que se está haciendo en otros puntos de la mina, que hace que se remueva, que se resienta el macizo, genera microsismos, ¿no es cierto? Y finalmente estos deslizamientos. ¿Qué otra cosita podemos encontrar? Estamos identificando los problemas, acuérdense, después vamos a ver cómo se resuelve. Identificando los problemas. Ah, miren, este mismo sistema de aquí, después podemos encontrarnos con varias fallas y, por lo tanto, varios
figuras geométricas que se van generando sin sustento, y que pueden desplazarse. ¿Ven? ¿Ven? En el caso anterior era un solo evento. Un solo evento. En este caso tenemos dos situaciones riesgosas, ¿no es cierto? Donde también se generan cuñas biplanares o tetraedros, depende de la figura que tengan aquí, pero da lo mismo el nombre. El hecho es que aquí se generan partes del macizo que no tienen sustento y que eventualmente pueden hacer colapsar el acceso, ¿sí? O esta parte, por lo menos, de la misma. ¿Y para qué decir? Pues eso puede generar pérdida de vida humana, infraestructura, pérdida de producción. Entonces, son varios los efectos negativos que pueden ocasionar aquí si es que yo no los identifico y si es que yo no coloco un sistema de sostenimiento. Si yo coloco aquí un sistema de fortificación, no habría problema y estaría trabajando bajo condiciones seguras. ¿Ya? Pero si el geomecánico no lo identifica y no hace la recomendación, esto podría generar un colapso de esta parte de forma inminente. Esto es interesante, ¿eh? Miren, lo coloco yo porque me interesa que ustedes después lo puedan leer tal cual está, porque hay cuestiones bien importantes, por eso yo lo coloqué aquí, que tiene relación con la influencia de los esfuerzos que existen en el macizo rocoso. A medida que la profundidad del minado aumenta, ¿sí? En general, los esfuerzos naturales de toda la masa rocosa también van incrementándose, debido principalmente al peso de la roca sobreyacente o denominada también carga litostática. Es decir, ustedes tienen una roca y si le hacen un agujero, van avanzando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa roca va a hacer una presión sobre el espacio vacío, ¿no es cierto? Y va aumentando el esfuerzo sobre el espacio vacío y va a querer hacer que eso colapse. Porque así el esfuerzo va a generar que eso va a tratar de que eso colapse. Por ejemplo, si ustedes tienen una mesa y la mesa tiene 4 pies, ¿no es cierto? Ya, la mesa tiene 4 patas aquí. ¿Y qué pasa si le saco una? ¿Qué pasa si le saco una? ¿Hay un punto débil de la mesa? ¿Hay un punto donde la mesa eventualmente podría colapsar? Sí, pues no es cierto. ¿Y cuál es esa? ¿Es una de las 3 patas que tiene? No. Va a colapsar o va a moverse o va a generar y distribuir el esfuerzo sobre el espacio vacío. Y el espacio vacío es donde no existe una pata. Y sobre ese lado se va a mover, po. ¿Sí o no? Claro, eso es lo que va a ocurrir, po. Entonces lo mismo ocurre aquí, en la misma analogía. El macizo está sujeto sobre varias patas, que significa todo. Pero si yo empiezo a generar un vacío, el macizo se va a distribuir en términos de carga y de fuerza y va a querer rellenar ese vacío que existe. Y va a concentrar la carga y el esfuerzo ahí. Si yo no lo sostengo adecuadamente, va a colapsar ese acceso. Cuando se apertura una labor minera en esta masa rocosa, se rompe el campo de esfuerzos naturales y se induce un nuevo estado de esfuerzos en la roca circundante. ¿Ven? Empieza a generarse un efecto sobre las paredes del túnel. ¿Ya? Esto pueden tomar los elementos, los fundamentos del curso de resistencia de materiales y aplicarlo acá. ¿Ya? En resistencia a materiales, curso de resistencia a materiales, ustedes ven todo lo que tiene relación con los esfuerzos y las presiones. Acuérdense de esas materias y aquí justamente es donde uno puede darse cuenta que en realidad esos esfuerzos y esas presiones y esas cargas se concentran en todos estos sitios donde hay vacío, ¿no es cierto? O sea, vacío de rocoso, a eso me refiero. Donde yo voy interviniendo y ahí se concentra y eso puede hacer que colapse. Conforme avanza el túnel, ¿no es cierto?, el minado, los esfuerzos inducidos pueden concentrarse en ciertos lugares de la excavación y en otros pueden disiparse. Particularmente en las áreas de concentración de esfuerzo, estos pueden exceder la resistencia de la roca, generando problemas de inestabilidad en la masa rocosa, significando problemas potenciales caídas de roca o simplemente un colapso. Claro, cuando la roca no es capaz de sujetar todo el macizo que está sobre ella, puede generar un colapso. ¿Cuántas veces lo hemos visto en Chile y en el mundo? Esos colapsos, ¿no es cierto?, de minas subterráneas, justamente porque los informes geomecánicos no fueron lo suficientemente detallados o adecuados para poder colocar el sostenimiento necesario. Ya, entonces esto es lo que tenemos antes de la excavación. Tenemos un macizo aquí
y yo le coloqué los esfuerzos, ¿ven? Los esfuerzos, las cargas son hacia abajo, en este caso hacia abajo, entonces sí está en equilibrio este macizo, está en equilibrio, ¿ven? No hay cómo se desestabilice, po. No hay cómo se desestabilice. Ahí está en equilibrio y las cargas están puestas, ¿no es cierto? Tiene una cierta fuerza, está distribuido adecuadamente, no hay problema con eso. ¿Qué colapso va a haber ahí? Ninguno, ¿no es cierto? En el macizo no hay colapso ahí en el centro, porque está bajo un equilibrio total. Pero cuando yo hago un agujero ahí, que significa un túnel minero, a eso me refiero, un agujero aquí, lo que ocurre es que estos esfuerzos se reparten y se redistribuyen. ¿Sí? Estos esfuerzos se van redistribuyendo. ¿Y dónde van a generar puntos? Puntos de alta presión en las paredes y caja del túnel, ¿no es cierto? Aquí, ¿ven? ¿Ven cómo se redistribuye? Se redistribuyen los esfuerzos, tanto en la lámina de arriba como en la lámina de abajo, ¿ven? ¿Sí? Si uno compara eso con eso, claramente uno visualiza que aquí es donde hay mayor riesgo y por lo tanto hay que ver si es necesario fortalecer, fortificar o colocar algún sistema de sostenimiento artificial acá. En algunos puntos de la mina sí, en otros puntos no, depende de la calidad de roca y del informe geomecánico, insisto. Pero ese es el escenario. Por eso es que el macizo se vuelve inestable, porque yo lo intervengo. Cada vez que yo lo intervengo se vuelve inestable. La misma mesa que tiene cuatro patas, está puesta aquí. Es altamente estable, ¿no es cierto? Y así va a permanecer permanentemente. Pero si yo le saco una, la vuelvo inestable inmediatamente. Inmediatamente. Y eso tengo que tenerlo claro. Lo mismo pasa aquí. Este macizo está puesto de una forma tal que los esfuerzos son de esta forma. Hay un equilibrio. Sin embargo, cuando yo intervengo, genero un desequilibrio y tiende a equilibrar nuevamente las cargas y los esfuerzos y a generar presiones sobre este espacio, entre comillas, vacío y va a querer ocuparlo. Es el fenómeno. Resistencia de materiales, segundo año de la carga. Ya. El concepto nomás, pues si no, no van aquí, no necesitan hacer los cálculos, sino que el concepto que ustedes lo tengan claro. Muchos de ustedes han escuchado hablar del famoso estallido de roca. El estallido de roca. Bueno, el estallido de roca, ¿qué es lo que es? Cuando una roca está fallando, ¿no es cierto? Genera ruidos, chasquidos, golpes, principalmente en el frente de avance. O sea, la roca cuando se está desplazando no es un colapso inmediato, sino que va avisando. Hay ruido, va generando ruido. Los ruidos dentro de una mina es un indicador de que hay desplazamiento de algo y hay que tener cuidado con eso. Cuando se escuchan ruido entonces en la roca, en un área de la mina que normalmente es silenciosa, el área debe ser investigada. Debe ser investigada, lo que yo les decía. Porque es un indicador de que hay desplazamientos. Algunas excavaciones no son, perdón, algunas excavaciones son muy ruidosas porque la roca está continuamente relajándose, o sea, se está ajustando, se está estabilizando. También porque es importante, o también es importante considerar cuando estas áreas se convierten en áreas silenciosas, porque esto implicaría un potencial fallamiento de la roca, debido a que se encontraría relajada y aflojada, constituyendo riesgo inminente de caída de roca. ¿Ya? Entonces, recomendación general, cuando una zona normalmente silenciosa y empieza a existir un ruido, crujido, chasquido, golpes, todo eso asociado a la roca. ¿Por qué se generan eso? Porque hay desplazamiento. Si no hubiera desplazamiento, si estuviera todo estático y nada se mueve, no tendría por qué sonar nada. ¿Sí? Pero cuando empieza a sonar es porque hay que mirar en ese sector, investigar la situación, ver si hay desplazamiento, cuáles son esos desplazamientos y qué elementos puedo colocar ahí. ¿Ya? Porque si no, hay un riesgo inminente de caída de roca o de estallido de roca o explosión de roca. El estallido de roca es eso, es un estallido. ¿Por qué? Porque la fuerza y la carga se genera sobre la pared del túnel y se va acumulando energía ahí y lo que ocurre es que se genera efectivamente un estallido de la roca. ¿Hacia dónde estalla? Hacia el interior del túnel minero. ¿Ya? Esa roca no son rocas pequeñitas, son de 100 toneladas, 500 toneladas. Puede generar, bueno, ha generado fallecimientos, ¿no es cierto?, de operadores,
y también obviamente pérdida de producción y materiales, ¿cómo se dice? Infraestructura. Ya, miren, la influencia del área subterránea. Influencia del área subterránea. Del agua, a eso me refiero, del agua. ¿Qué pasa? Uno dice, ¿por qué si hay presencia de agua o no hay presencia de agua, por qué eso podría aumentar o disminuir el riesgo de algo? Cuando hay presencia de agua, se aumenta el riesgo de deslizamiento de los bloques. Aumenta, porque el agua y la humedad actúa como un lubricante, como un lubricante. Entonces, cuando hay presencia de humedad, hay que incrementar las precauciones ahí. Incrementar las precauciones, porque eso puede generar entonces que se deslicen más fácilmente estos bloques que están sobre este techo que ustedes ven. Ya, repito, cuando hay fallas y no hay agua, esas son un poquito más estables, ¿sí? Un poquito más estables, pero cuando hay presencia de humedad en esas fallas, esa actúa como lubricante entre los bloques de falla y se deslizan más fácilmente. En roca fracturada o estratificada, la influencia de agua en las fisuras es un aspecto importante a considerar. Cuando en la fisura hay presencia de agua, esta ejerce presión y actúa, miren, justo lo que yo estaba diciendo, actúa como un lubricante, ¿no es cierto? Además, puede lavar el relleno débil de las fracturas, complicando la situación de la excavación. Eso no lo había mencionado yo y se me había olvidado ya, y qué bueno que aquí está, por eso yo lo coloco. Porque además, entre la fractura, entre la falla y entre medio, pueden haber rellenos de otro material. Rellenos de otro material, sales, por ejemplo. Y este bloque, más el relleno que hay, que es la sal sólida, más el otro bloque, hace que se mantenga en equilibrio, ¿no es cierto? Pero cuando hay presencia de humedad y yo hago un túnel, esa humedad puede hacer que esa sal se disuelva y quede un espacio entre los dos bloques y se desplacen, ¿ya? Y genera, obviamente, un problema acá en el túnel minero. Entonces el agua puede lubricar esta discontinuidad y permitir entonces que estas piezas rocosas se muevan y se desplacen y caigan sobre el túnel. Estamos identificando los problemas, acuérdense, en ese capítulo estamos. Identificación de problemas. No me pregunten todavía cómo lo resolvemos, lo vamos a ver en la clase siguiente. Hoy día identifiquemos los problemas solamente. Importante entonces es considerar que la presencia de agua ácida daña los sistemas de sostenimiento, produciendo corrosión a los elementos de fierro, acero y también del concreto o del hormigón. Con el tiempo, los elementos de sostenimiento perderán su efectividad, creando situaciones de peligro de caídas de roca. Eso es muy importante, por eso lo coloqué aquí, porque esa agua habría que medir el pH también, porque si yo coloco un sistema de sostenimiento y ese sistema está permanentemente húmedo, si esa agua es ácida, va a dañar entonces todas estas estructuras metálicas porque van a perder entonces efectividad, van a perder resistencia y hay que estarlos monitoreando. Hay que estarlo monitoreando. No todos los días ni todas las semanas, pero cada 6 meses o 3 meses debería existir un plan de monitoreo de todos estos sistemas de sostenimiento debido a la presencia de agua ácida que daña estos sistemas de sostenimiento. Otro aspecto a ser considerado como peligro de caída de roca es la influencia del agua del relleno hidráulico sobre las condiciones de estabilidad de la masa rocosa en la excavación. Si no se implementan sistemas adecuados de drenaje del agua, del relleno, las filtraciones debilitarán la masa rocosa del entorno, particularmente a las rocas débiles, haciéndolas propensas al aflojamiento. Entonces, resumen, el tema del agua, es importante saber si hay presencia de humedad, por lo tanto, si hay presencia de agua, y ver qué pH tiene esa agua, porque si yo coloco sistemas de sostenimiento, esa agua ácida puede dañar, no es que pueda, sino que daña efectivamente esos sistemas y hay que estarlo monitoreando y generar un plan, entonces, de monitoreo, mantención de los sistemas de sostenimiento. ¿Ya? Alguien me pregunta aquí, ¿y la forma de las excavaciones? ¿Da lo mismo hacer un túnel así como semicircular? ¿O un túnel rectangular? ¿Da lo mismo? Me preguntan aquí, hay algunos que me preguntan, profe, ¿da lo mismo? ¿Qué geometría puedo adoptar en esta excavación? Veámoslo. Fíjense, aquí tenemos dos geometrías. Una que es como rectangular, ¿no es cierto? Y la otra que es semicircular. Entonces, claramente, si ustedes piensan en términos de carga y esfuerzos que se generan aquí, esta, ¿no es cierto? Esta que es rectangular,
es una forma desfavorable para una excavación. Hay que tratar de evitar este tipo de excavación, a menos que ustedes aquí coloquen unas vigas, ¿no es cierto?, y unos métodos de sostenimiento como los túneles del metro. En las estaciones del metro, esta excavación, ¿no es cierto?, en las estaciones, no en el túnel que los conduce, en las estaciones son de esta forma. Pero ¿qué han tenido que hacer? Si ustedes miran para arriba del techo, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Como esta es una forma no recomendada, es desfavorable, han tenido que reforzar a través de vigas, ¿no es cierto?, y estructuras que sean capaces de sostener el techo de la caja. ¿Ya? Pero cuando ustedes van al interior del túnel del metro, al interior del túnel, no en las estaciones, al interior del túnel, ¿de qué forma es? No es de esta forma, es semicircular. ¿Por qué? Porque esta forma es casi autosustentable, ¿sí? Por lo menos una forma favorable de una excavación. Entonces, esta es la forma en que nosotros tenemos que generar una excavación en un túnel minero, ¿ya? Porque de esa forma los esfuerzos, lo vamos a ver después, se distribuyen hacia los costados y hacia las paredes del túnel. Aquí, en la primera figura, en este rectangular, el esfuerzo va en el centro, la carga va toda en el centro. Si no aguanta el techo, hay un colapso. En cambio, en la siguiente figura, en esta que es semicircular, la que está abajo, la carga se distribuye en todo el techo y en las paredes. ¿Ven? Se distribuye. Entonces, ya no es en un punto en particular, sino que se distribuye a lo largo de todo el techo y de las paredes del mismo. Esta es una condición favorable de la excavación, por lo tanto, esta es la forma para los que están preguntando, esta es la forma en que nosotros deberíamos, entonces, generar una excavación. ¿Ya? Después tenemos el tema de la orientación de las excavaciones. Si nosotros tenemos estos sistemas que están aquí, ¿no es cierto? Y avanzamos de forma paralela, no paralela, sí, avance paralelo a la discontinuidad, es decir, en el mismo sentido de estas fallas, ¿no es cierto?, de estas discontinuidades, lo que va a ocurrir es que tenemos un techo muy, muy, muy debilitado. ¿Por qué? Porque estos elementos, estos bloques van a caer sobre el túnel. Va a caer sobre el túnel. Entonces yo debería aquí evitar esta situación. ¿Cómo evito esto? Generando un acceso por el costado, perpendicular, por acá, perpendicular. No así paralelo, sino que, no lo tengo, pero más adelante seguramente lo voy a colocar. Tengo que tener un acceso perpendicular, es decir, acá, como estoy apuntando, así, ¿ven? De esa forma. Si alguien es porfiado y dice, yo quiero igual hacerlo así como está la figura, bueno, en ese caso va a tener que colocar un sistema de sostenimiento, digamos que sea capaz de aguantar el peso y la carga del macizo. ¿Sí? Un arco de acero. Un arco de acero aquí, cada 1 o 2 metros, ¿no es cierto? Por todo el largo que dure esta discontinuidad. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, no hay problema. Va a salir un poco más caro, ¿sí? Pero se puede. Pero lo recomendable es evitar esto, sino que y hacerlo de forma perpendicular, es decir, el túnel en este sentido, así. ¿Sí? Entonces de esa forma hay menos riesgo de caída y menos sostenimiento también. Aquí hay otra situación, ¿ven? Aquí hay otra situación donde hay fallas cercanas a alguna zona de la caja. La caja, acuérdense, es el túnel, ¿sí? Entonces la presión de este trozo de macizo va a ser en este punto. Y lo que va a ocurrir acá entonces es una caída de roca o un estallido de roca. ¿Ya? Entonces esta roca son cientos de toneladas. ¿Ya? Entonces es importante que el geomecánico vaya detectando estos puntos débiles, porque él puede recomendar entonces en estos puntos colocar algún sistema de control. ¿Sí? De control. ¿Cuáles? Lo vamos a ver en la clase siguiente. Puede ser algún perno de anclaje, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Aquí está lo que yo les decía. Esta lámina debería haber querido antes, pero aquí está lo que yo les decía. Miren, si volvemos atrás, esto es lo que hay que evitar, ¿ven? Esto es lo que hay que evitar. Pero si alguien quiere, puede avanzar igual así, le coloca arcos de acero y va sosteniendo todo esto. Pero lo ideal es avanzar no en este sentido, sino que de forma perpendicular, como esto. Ahí, ¿ven?
perpendicular. De esta forma, entonces, quizás ni siquiera tengan que colocar un sistema de sostenimiento. A lo mejor solamente colocar mallas con pernos de anclaje, pero no un sistema de arcos de acero que son bastante más caros. ¿Ya? Y de esta forma un poco más seguro. Avanzar perpendicularmente al sistema de discontinuidades. Después tenemos que podemos enfrentarnos a estos temas que nosotros vimos en la clase anterior, que es un anticlinal y un sinclinal. Son pliegues, ¿no es cierto? Pliegues en el macizo, donde el pliegue, si está curvado hacia arriba, se llama anticlinal, y si está curvado hacia abajo, se llama sinclinal. ¿Ven? Entonces, toda esta zona A, que yo denominé A, es una zona de tipo anticlinal y una zona de tipo sinclinal. Acá al otro lado, zona B. Entonces uno dice aquí, ya, ¿dónde inicio la obra? ¿En un sinclinal, en un anticlinal? ¿Cuál me conviene? Siempre pensemos en la carga que va a recibir ese vacío, esa caja, esa carga, ese macizo, la carga, la presión, el esfuerzo. ¿Dónde lo va a recibir más? ¿En el anticlinal o en el sinclinal? Veámoslo. Yo ya sé que ustedes tienen la respuesta, ya lo sé, y lo más probable es que sea correcta, pero revisémosla. Miren lo que pasa en el anticlinal. Esa es la carga que se ejerce en el anticlinal. ¿Ven? Es una carga que se ejerce en la parte superior, pero que se distribuye hacia los costados. Se distribuye hacia los costados. ¿Hay un riesgo de colapso? Sí, pero menor. Menor. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el sinclinal? Miren, hay un solo punto donde se ejerce la misma carga y la misma fuerza. Un solo punto, y es sobre la caja, sobre el techo. No se distribuye hacia los costados porque los pliegues no lo permiten. ¿Ven? Los pliegues no lo permiten. Entonces, ¿dónde es más recomendable? Sin duda, ustedes estaban en lo correcto, entonces, en el anticlinal, ¿no es cierto? Ahí le puse un ticket yo en el anticlinal. Y sinclinal hay que evitarlo totalmente. En algunas excepciones no se puede evitar y hay que operar bajo sistemas inclinales, pero en ese sistema entonces habría que poner un buen sistema de fortificación, bastante seguro, caro también, pero que sea capaz de soportar el techo. Hay que tener clarísimo que en este punto es donde se ejerce toda la presión. No hay distribución, que no es lo que ocurre en el anticlinal. ¿Ven? Aquí hay distribución de los esfuerzos y la carga. Ya, por eso le puse un ticket aquí y aquí un signo. ¿Cómo se llama este signo? No sé cómo se llama. Ese, una X. Eso, ya. Ah, y esto lo vimos ya, po. Está de nuevo. Está de nuevo, ¿no? Sí, pues lo vimos. Es que dice, en rocas masivas o levemente fracturadas, la presencia de agua no tiene influencia significativa. Ah, el levemente fracturada. Ah, por eso lo puse. Claro, porque levemente fracturada, la presencia de agua no tiene influencia significativa. Claro, pues si no está fracturada, no hay deslizamiento de los bloques de falla. El problema del agua es cuando está la roca fracturada y hay fallas y se pueden desplazar. En rocas fracturadas o estratificadas, la influencia del agua en la fisura es un aspecto importante a considerar. Ah, miren, lo acabamos de decir. Cuando en una fisura hay presencia de agua, esta ejerce presión y actúa como lubricante. Ah, eso lo dijimos. Puede lavar el relleno débil de las fracturas, complicando la situación de la excavación. Parece que está repetida esta. Bueno, no importa. No importa. Miren lo que ocurre. Cuando hay un sistema de fortificación que no es el adecuado, o cuando la roca, en presencia de agua, digo, absorben agua. Absorben agua. Por ejemplo, eso se llama roca expansiva. Entonces, cuando la roca, en presencia de agua, empieza a absorber agua, es una roca expansiva, es decir, tiene este volumen y cuando está en presencia de agua, empieza a hincharse, ¿sí? Se empieza a expandir. Y lo que hace eso es que empieza a ejercer presión sobre el sistema de soporte. Y miren cómo queda. Miren cómo queda. Este tipo de roca en presencia de agua presenta características de hinchamiento, ¿sí? Por la actividad de expansión química. El hinchamiento de la roca genera presiones que pueden llevar al colapso o dañar los sistemas de sostenimiento como el que ustedes observan aquí en la figura. Esta imagen es bien bonita porque ustedes pueden ver entonces cómo está de dañado el sistema de sostenimiento que se colocó. El problema de hinchamiento de la roca puede ocurrir a cualquier profundidad
del minado o del yacimiento. Miren, ¿ya? Esto es inestable, obviamente. Esto ya está inestable. En un principio era estable, pero después, aquí se dieron cuenta que la roca estaba hinchando, ¿no es cierto? Hinchando debido a una expansión química por presencia de agua y empezó a hincharse y empezó a generar presión sobre el interior del túnel y sobre el sistema de sostenimiento, que no lo hizo colapsar, pero lo dejó todo doblado y lo hizo inestable. ¿Ya? Entonces aquí uno puede visualizar los daños al sostenimiento por presiones de roca expansiva. ¿Ya? Y esto ya lo conversamos. Entonces, este es un sistema desfavorable, de acuerdo a lo que hemos conversado, y este es un sistema, digamos, favorable para la excavación, ¿no es cierto? Semicircular. El semicircular es el ideal. Aquí me faltó colocarle un ticket, entonces tendría que poner aquí abajito un ticket de bueno y aquí arriba un ticket de malo. Ya, esa es una mejora para las próximas sesiones. Ya, oye, entonces, cumpliendo con el compromiso, yo pasé de largo, acuérdense que yo paso de largo, no tenemos recreo porque vamos viendo los temas y la idea es terminar siempre un poquito antes de la 1 para que los temas vayan quedando bien concentrados y no quedemos con temas a la mitad y después tengamos que retomar. Resumiendo entonces, hemos visto la parte 2 hoy día. La parte 1, acuérdense que es, la parte 1 es, aquí está. Ya la vimos la parte 1, sí. Era todas las singularidades que presenta la roca. Sí, esa es la parte 1. Entonces era necesario conocer las singularidades de la roca para después ser capaz de reconocer cuáles son los potenciales problemas que hay ahí. Como hoy día, eso fue lo que hicimos hoy día. Vimos la parte 2, identificación de los problemas que existen. ¿Sí? Y nos falta ver, eso tenemos que verlo de vuelta del 18 de septiembre, tenemos que ver los métodos de control. Como ya conocemos cuáles son los problemas que puede ocasionar, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los métodos de control de estabilidad que se pueden implementar y que existen y que comúnmente se utilizan justamente para mantener la estabilidad del sistema. Ya, entonces, el video lo dejo en Drive, como siempre, el PPT lo dejo en Reco, y quiero saber si hay alguna consulta, alguna inquietud, comentario. ¿Alguna duda? No, ¿por qué? ¿O está todo claro? Espero que haya Sí, quedado profe, Está claro. todo claro, profe. Sí, Todo ya. claro, profe. Ah, Sí. ya. Qué bueno. Ya, Camila, gracias, Todo José. También. perfecto, profe. Ah, ¿sí? ¿Todo bien, Carola? Sí, profe, todo bien. Todo bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro. Ya, entonces, muchachos, nos veríamos de vuelta del 18. Pásenlo bien. No, en realidad, pásenlo un poquito mal para pasarlo bien. Pues hay que portarse un poquito mal para pasarlo bien, ¿no es cierto? Pero no tan mal tampoco, siempre con precaución. Nos vemos entonces de vuelta el 18 con esta clase al menos, y yo quedo comprometido en dejar el PPT en el Reco y la grabación en el Drive. ¿Ya? Nos vemos entonces, que estén bien todos. Chao. Ya, profe, Ya, profe, que gracias. esté bien, Chau, usted chau. igual. Chao, Ya, Pásese mal profe, que chao. esté también. bien. Chao, chao, Chaito. chao, chao.